9 del libro de Esther. Amén. Capítulo 9 del libro de Esther. Bueno, saludamos a nuestros hermanos que se empiezan a conectar de nuevo, esperando, ¿cierto?, que los que estaban conectados puedan buscar nuevamente el programa. Y bueno, usted nos va confirmando también ahí a través de su presencia, a través de un like, un comentario, que está atrás de pantalla escuchando en esta hora. Capítulo 9 del libro de Esther. Amén. Amén. Del versículo 20 en adelante vamos a dar lectura a la palabra de Dios en esta tarde. Del capítulo 9, versículo 20 en adelante. Amén. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y escribió Mardoqueo estas cosas y envió carta a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió en alegría, y de luto en día bueno, que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino, y dávidas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer según habían comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Amadata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos, y había echado pur, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Esther vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Amén. Amén. Padre eterno, Dios todopoderoso, te honramos, te exaltamos en esta hora, esperando solamente que la gracia y el poder de tu Espíritu, Señor, descienda sobre nuestras vidas y corra a través de su palabra como un río de agua viva. Bendice a cada uno de tus hijos, a todos aquellos que en esta hora están conectados, también tu palabra pueda alcanzar. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Tome su asiento. Dios sea fortaleciendo a cada uno de nuestros amados hermanos. Amén. Y que la palabra de Dios, ¿verdad?, sea obrando en cada uno. Bueno, hoy el mensaje lo titularemos La fiesta de Purim. Amén. Amén. Literalmente, como está ahí escrita, la fiesta de Purim. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos en el Señor? A través de todos estos mensajes que hemos ido meditando en estos programas, ya 9 mensajes con este, el último hoy día, hemos visto cómo la mano de Dios, de una u otra manera, ¿verdad?, ha ido moviéndose en favor de su pueblo. Amén. Cómo la mano de Dios ha ido moviéndose, cómo Dios va planificando todo. Al parecer, muchas veces pensamos que Dios está lejos de nosotros. Muchas veces cuando vemos venir la adversidad, cuando vemos venir el problema, cuando vemos venir la amargura en nuestra vida, pensamos que Dios no está escuchando. Está lejos de nosotros. Ese pensamiento lo coloca el enemigo. Amén. Pero a través de esta palabra, a través de estos mensajes, a través de este libro de Esther, vemos cómo Dios, cómo Él traza un plan perfecto. Cómo Dios, hermano, conoce el futuro. Cómo el Señor empieza a trabajar de una manera gloriosa y poderosa. Amén. Veíamos en el primer capítulo cómo una reina que en ese momento, ¿verdad?, reinaba junto al rey Asuero, simplemente no obedece al llamado de su rey. Y eso le costó la corona. Fue cambiada, fue, hermano, desplazada. Y en su lugar
viene otra reina, no por coincidencia, sino por voluntad de Dios, llamada Esther, escogida entre muchas doncellas, hermosas de todo el reino. Lo que Asuero no sabía, que esta mujer era judía, una mujer hermosa, y él se enamora de ella y la escoge como reina. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Posteriormente vemos cómo un perverso Amán planifica, hermanos amados, una destrucción, planifica exterminar al pueblo de Dios, a todos los judíos, incluida la reina, pero él no sabía que ella era judía. Entonces todo lo planifica Dios, todo lo va ordenando Dios, todo lo conoce Dios. Dios sabía que este hombre se iba a levantar contra el pueblo de Dios. Dios sabía que este hombre, amado hermano, iba a tramar exterminar a los judíos que estaban en el reino de Persia, esparcidos por muchas ciudades, por muchas provincias de ese reino. Pero allí estaba la mano de Dios, allí estaba el poder de Dios, amados hermanos, y usa a Mardoqueo, usa a Esther para poder interceder por el pueblo, para poder interceder por aquellos que Dios amaba, para interceder por un pueblo que estaba en angustia, por un pueblo que estaba en llanto, por un pueblo que estaba en ayuno, por un pueblo que estaba en oración, pidiendo misericordia y pidiendo a Dios que lo librara. Fue así que el rey Asuero, amados hermanos, escucha a la reina Esther. La escucha, la atiende y concede la demanda que ella está pidiendo. Al declararle, cierto, que Amán había planificado, hermanos amados, destruir a su pueblo, incluida yo, probablemente ese fue el momento en que ella le declara a su propio esposo que ella también era judía y que también ella iba a morir. Imagínese usted cómo Dios coloca a las personas en el justo lugar. Cómo Dios levanta a quien quiere levantar para interceder por su pueblo en el momento preciso, en el momento indicado por Dios, en el momento en que Dios tiene que empezar a mostrar su gloria. Cuán hermoso es, hermanos, cuando Dios empieza a mostrar su gloria. Cuán hermoso es cuando Dios empieza a mostrar sus maravillas y los hombres empiezan a ver la mano poderosa de nuestro Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Dios. Amados hermanos, en una primera instancia había una ley que el día 13 del mes duodécimo todos los judíos iban a perecer. Esa era la ley, esa era la ordenanza que Amán había escrito, hermanos amados, y había firmado con el anillo que el rey le había pasado. Como que si el rey hubiese escrito esa carta, como si el rey hubiese escrito esa ley, ese edicto. Por lo tanto, había lamento, había angustia, había aflicción en el pueblo de Israel, ya que todos iban a perecer, ancianos, jóvenes, niños, mujeres, varones, hombres, niños, hermanos amados, mujeres embarazadas, todos iban a morir. Imagínese usted, una tremenda, amado hermano, angustia empezó a recorrer por todo el reino donde había judío, por todo el imperio persa, hasta que Esther interviene. Y ahora una nueva ley, un nuevo edicto es lanzado, es escrito, amados hermanos, por mano, ¿cierto? Por mano de Mardoqueo y firmado con el anillo nuevamente del rey. Pero en esta ocasión, todos los judíos ahora podían defenderse. Santo Dios. Todos los judíos ahora podían defenderse, amados hermanos. Podían tomar armas y defenderse contra sus enemigos. Poderoso es nuestro Dios. Grande es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, pero antes de ese suceso, Amán es sentenciado. Amán es ahorcado. El hombre que deseaba el mal para el pueblo es exterminado, es ahorcado. Esa horca que se había preparado para un hombre llamado Mardoqueo, que no se quería humillar ante Amán, ni inclinar ni reconocerle. Amados hermanos, esa misma horca es usada para dar muerte a Amán. ¿Quién se puede levantar contra Dios? ¿Quién se puede rebelar contra Él? ¿Quién se puede ir en contra de nuestro Dios?
Nadie, hermano. Él es quien pelea por su pueblo. Él es quien pelea por sus hijos. Cuando usted y yo creemos, cuando usted y yo confiamos en Él, cuando usted y yo nos disponemos en sus manos, Él pelea por nosotros. Solamente Dios quiere que usted y yo estemos firmes en la fe, que usted y yo estemos firmes en la línea de batalla. Solamente Dios pide que usted y yo sigamos creyendo en su poder, sigamos creyendo en su misericordia. Amén. Sí, Señor Jesús. Fue así, amado hermano, que llega ese día 13. Ese día, amado hermano, un día de amargura para el pueblo de los judíos. Un día donde había una sentencia. Un día donde había una muerte. Un día donde había, amado hermano, lágrimas, desesperación. Pero ¿sabe usted? Esa era la primera ley, el primer edicto que Amán había escrito. Pero había salido otro. Había salido otro donde el mismo día los judíos podían defenderse. Y aunque ellos tenían que pelear, aunque ellos tenían que combatir, en ello había alegría, en ello había esperanza, en ello había una oportunidad. No todo es fácil en la vida, amados hermanos. Hay que pelear, hay que batallar, hay que luchar. Y los judíos, pese a que ellos estaban sentenciados, había alegría, había esperanza. Había regocijo porque ellos podían defenderse y ellos confiaron plenamente en Dios. Confiaron plenamente en Dios. Amén. Habían Sí, visto Jesús. cómo la mano de Dios había ayudado a Mardoqueo, había ayudado a Esther. Habían visto las noticias empezaron a correr por todo el reino. Cómo Dios obró, cómo Dios a través de Esther, a través de Mardoqueo, hermanos amados, empezó a trabajar para que los judíos tuvieran una oportunidad. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Sí, Es Señor así Jesús. entonces que llega el mes de Adar. Ese mes donde los judíos estaban sentenciados, pero a la vez había una esperanza en ellos. Amén. 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 Llega ese día donde los enemigos del pueblo judío pensaron que lo iban a destruir. Pensaron que iban a ganar. Pensaron que iban a destruir a los judíos. Pero ¿qué sucedió? Sucedió todo lo contrario. Amén. Sí, Amén. Jesús. Los judíos esperaron a sus enemigos. Los judíos estaban confiados. Los judíos estaban en ayuno. Los judíos estaban en oración. Estaban en clamor, en ruego. Y la mano de Dios fue sobre ellos. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Amén, Señor Ahora Jesús. los que iban a destruir a los judíos fueron ellos los que fueron destruidos. Grande es tu Y poder, más grande aún, es tu amados poder. hermanos, más aún, dice la palabra de nuestro Dios, que los judíos, amados hermanos, ganaron, que los judíos vencieron, que los judíos estaban, amados, felices a través de todo el reino, de todas las provincias, de todas las ciudades. Amados hermanos, había victoria, había regocijo, porque lo que se iba a tornar en muerte, ahora se tornaba en vida. Lo que se iba a transformar en lamento, ahora se transformaba en alegría. Santo es tu nombre, Dios Señor tiene Jesús. poder para Amén. cambiar el lamento en baile. Dios tiene poder para cambiar el llanto en risa. Sí, Señor Dios Jesús. tiene poder Amén. para hacer nuevas todas las cosas. Sí, Nada es imposible para nuestro Dios. Alabado sea el Señor Sí, Señor Jesucristo. Jesús. Había entonces, hermano amado, una batalla. Pero ¿sabe lo hermoso de todo esto? Que muchos hombres importantes se hicieron judíos. Que muchos hombres importantes, soldados, gobernadores, príncipes incluso, se hicieron judíos por temor a Mardoqueo. Porque vieron cómo Dios obró en Mardoqueo. Amén. Y cómo el rey lo empezó a levantar. Cómo el rey lo empezó a bendecir. Y muchos, por temor al pueblo judío, amados hermanos, porque entendieron que había alguien más grande que Mardoqueo, que los estaba ayudando. El Dios de los judíos era más grande que Mardoqueo. Así es. Dios los había usado solamente a Mardoqueo y a Esther. Pero el que realmente obró, el que realmente venció, el que realmente ayudó al pueblo, fue el Dios de Israel. Amén. Alabado Sí, sea Jesús. nuestro Dios. Por lo tanto, no hay hombres grandes ni mujeres grandes. El único grande es nuestro Dios, que Amén. usa a hombres humildes, a hombres y mujeres sencillas,
sencillo a hombres y mujeres que creen y que confían y que se disponen en las manos de nuestro Dios. Amén, sí, Señor. Alabado sea nuestro Dios para siempre, ¿verdad? Él es poder, Él es autoridad, Él es nuestro Dios grande y poderoso. Ahora, producto de todo esto, producto, amados hermanos, de todo lo que aconteció en el libro de Esther, del capítulo 1 al capítulo 10, que es un pequeño trozo solamente del capítulo 10, de todo lo que ocurrió allí, surge una hermosa fiesta de los judíos, de todo lo que pasó allí. Amén. Cómo Esther llegó a ser reina, cómo Mardoqueo le dice, no declares tu nacionalidad. Amén. Que cuando salió la ley para destruir, ¿cierto?, a los judíos, Mardoqueo hizo ayuno, se sentó en ceniza, se vistió de cilicio, y que le dice a Esther, tú tienes que interceder, porque probablemente para esta ocasión Dios te ha puesto en el reino. Y si no hablas tú, de alguna parte vendrá liberación. Mire la fe de Mardoqueo. Él tenía fe que Dios, de alguna forma, los iba a ayudar. Amén. Y esa es la fe que nunca debe perderse en nosotros. Esa es la esperanza que nunca debe perderse en nosotros. Y así, hermanos, un mes que iba a ser un mes de lágrimas, se transforma en un mes de alegría. Santo Dios. Por eso surge esta fiesta de Purim. Y hasta el día de hoy es celebrada. La celebran todos los judíos en Israel y los judíos esparcidos por el mundo. Todas las comunidades judías a través del mundo entero celebran esa fiesta y recuerdan lo que en el libro de Esther se relata. Bendito sea Dios, porque fue una ordenanza que quedó escrita, y Mardoqueo escribe diciendo, y escribió Mardoqueo estas cosas, y envió carta a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles, ¿qué cosa? Que celebrasen el día 14º, el mes de Adar, y el 15º del mismo, cada año. ¿Por qué 14º y 15º? Porque el día 13, amados hermanos, hubo guerra. El día 13 hubo batalla. El día 13, amados hermanos, todos los judíos esparcidos en las otras provincias, menos en Susa, todos habían ganado. Todos habían vencido. Gloria a Dios. Y todos esos judíos que estaban afuera de la ciudad real, de la ciudad de Susa, todos ellos el día 14 celebraron. Santo Dios. Hubo fiesta, hubo alegría, porque los que pensaban, amado hermano, que iban a morir, ahora estaban vivos y victoriosos. Los que pensaban que iban a perder sus hijos, ahora había alegría. Las familias estaban regocijadas. Amados hermanos, dice que fue un día de júbilo, un día de comida. Es decir, hasta ese día los judíos seguían ayunando. Hasta ese día los judíos seguían clamando misericordia. Y por eso dice la Biblia que ese día 14 en las provincias a través del reino hicieron gran fiesta. Y esa es la fiesta de Purim, amados hermanos, que simboliza la alegría, que simboliza la esperanza, que simboliza el regocijo, que simboliza la nueva vida, que simboliza, amado hermano, júbilo, esperanza. Amén. Sí, Señor. Alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios. En conmemoración a lo que aconteció en este libro de Hay Esther. victoria en tus manos, Hasta este Señor. tiempo los judíos celebran Purim. Hasta este tiempo los judíos lo hacen. Ellos, los que estaban fuera de la ciudad de Susa, estaban celebrando el día después, el día de la victoria, el día 14, estaban celebrando con gozo, con júbilo. Amados hermanos, pero ¿qué estaba ocurriendo en la ciudad, en Susa, donde vivía Mardoqueo, donde reinaba la reina Esther junto a su esposo Asuero? ¿Qué estaba ocurriendo allí? Allí también había batalla. Y dice la Biblia que el día 13 en Susa mataron a 500 hombres, a 500 enemigos del pueblo judío. Los mataron. Y entre ellos a 10 hijos de Amán. Bendito sea el Señor. A 10 hijos de Amán. Y cuando vino Esther a la presencia del rey, el rey le dice, ¿qué demandas?
¿Qué es lo que ha ocurrido? Porque le fueron a dar noticia al rey de todo lo que había acontecido en la ciudad. Y le dijeron, han matado a los judíos a 500 hombres, es decir, no a cualquiera, sino a enemigos del pueblo judío. Y también han matado a 10 hijos de Amán. ¿Qué más quiere? Le dice el rey. ¿Qué más deseas, Esther? ¿Qué más demanda? Y ella dice, permítame, mi rey, que mañana siga la misma ley de hoy día, es decir, danos autorización para seguir peleando contra los enemigos que puedan quedar. Y permíteme, es cierto, le dice ella, colgar a los hijos de Amán igual que a su padre. Señor Jesús. Imagínese. Así es. Y el rey le concede. Ahí hay parece que hubiera una controversia, pero la Biblia es sin contradicciones. Lo que probablemente aconteció, amados hermanos, es que colgaron los cuerpos de los hijos de Amán ya muertos, pero los colgaron como para exhibición, ¿cierto? Y dar a conocer la victoria, cómo los enemigos de los judíos terminaron. Bendito sea Dios. Amados hermanos, no nos olvidemos que Amán, e incluidos sus hijos, seguramente todos iban a destruir, a matar a todos los judíos. Amén. Así es. Pero Dios le dio la victoria a los judíos, por hermano. Amén. Sí, gloria a Dios. Alabado sea Dios. Amén. ¿Se da cuenta Señor. usted que a través de toda la historia el enemigo ha querido exterminar a los judíos? Sí. ¿Ha querido eliminarlos? Hitler quiso también eliminarlos. Pero aún así, el pueblo judío sigue en pie. Amén. Y ahora, amados hermanos, el pueblo Amén. judío está rodeado. Señor. Está rodeado de enemigos y llegará el día en que todos se unirán para querer destruir al pueblo judío. Así es. Pero ahí estará la mano de Dios. No olvidemos que de los judíos viene la salvación. Amén. Amén, Señor Jesús. Aunque les guste mucho o no, Dios, amados hermanos, proviene de los judíos. El Señor Jesucristo sale de allí de los judíos. Amén. La salvación para el mundo entero proviene de los judíos. Amén, sí, Señor Jesús. Dios ha sostenido a este pueblo. Amén. Y Dios ha sostenido las diversas, grupos de judíos a través del mundo. Dios lo ha hecho. El enemigo no ha podido exterminarlo. Alabado sea nuestro Dios. Amén. Fue así, amados hermanos, que en Susa, el 14, no se descansó, sino que se siguió luchando. Y por eso Mardoqueo hace una ley, hace una carta y la envía a todas las provincias del reino, a todas las ciudades, por todos los lugares, que el día 14 y 15 se celebraba esta fiesta. ¿Por qué razón? Porque fuera de los muros de la ciudad, ellos estaban celebrando el día 14 porque ya habían vencido el día 13. Pero en Susa, el 14 aún se estaba luchando, aún se estaba batallando, aún se estaba buscando a los enemigos del pueblo judío. Y por eso, y el día 15 descansaron ellos. Y hubo regocijo, y hubo alegría, y hubo comida. Y dice que los vecinos compartían sus comidas unos con otros. Santo Dios. Una hermosa fiesta llamada Purim. Amén. Una hermosa fiesta, hermano, donde se recuerda la victoria de los judíos. Amén. Sí, sí. Donde se recuerda que lo que parecía estar muerto, ahora tenían día bueno. Maravilloso es el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, gloria a Dios. Por eso dice el verso 21, ordenándoles que celebraran el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año. No solamente ese año, ese tiempo, después de la batalla, no, todos los años. Por eso que hasta hoy los judíos celebran esta fiesta. Y esta es una fiesta, una de las fiestas más alegres, una de las fiestas, hermanos, con más regocijo, una de las fiestas más emblemáticas, por decirlo de alguna forma. Es como un 18 de septiembre. Amén. Donde hay comida, donde hay empanada, asado, donde hay muchas cosas, ¿cierto?, que servirse. Algo así más o menos es lo que sucedió en esos años y que sucede a través de los tiempos, hasta este tiempo. Amén. Sí, eterno Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuál es ese mes 12º en el calendario judío? Es el mes entre febrero y marzo. Ese es el mes 12º. No es nuestro mes, que es el mes de diciembre. En el calendario judío es el mes
entre febrero y marzo, por ahí más o menos. ¿Ya? Así que Dios nos ayude. Amén. Nos fortalezca el Señor. Amén, sí, Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, Dios nos dé fuerza, nos ayude Dios. Eso va cambiando, depende, ¿cierto? ¿Cómo se llama? El mes bisiesto, algo así. Ahí va cambiando la fecha un poco. Porque en el calendario judío el primer mes es el mes de abril. Y si usted suma los meses, le da más o menos entre febrero y marzo, más o menos el mes duodécimo. Entonces, para los judíos esa es una fiesta maravillosa donde ellos comen, comparten, ¿cierto? Se juntan los judíos en las comunidades de los países donde hay judíos, hay familias, todas se juntan y celebran ese día. Y probablemente se lee este libro, se recuerda lo que allí aconteció. Ahora, si traemos esta palabra a nuestra vida, ¿qué podríamos decir nosotros? Lo mismo. Nosotros estábamos muertos, sentenciados, amados hermanos, al mismo infierno. Escúchenme bien. Estábamos muertos en delito y pecado, sentenciados al mismo infierno, sin esperanza, sin salvación. Pero ¿quién tuvo que venir a este mundo para que usted y yo tuviéramos esperanza? Nuestro propio Dios. Amén. Nuestro propio Creador. Sí, Señor. Tomó forma de hombre. Amén. Y en su condición de hombre, Él dio su vida por nosotros. Amén. Sí, Señor. Él derramó su sangre maravillosa por usted y por mí. Y ahora usted, al creer en Él, tiene esperanza. Amén, Señor. El hombre, la mujer, todos los que crean en Él tienen esperanza. Amén. Por eso que dice su palabra, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Amén. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. También nosotros estábamos condenados, igual que el pueblo judío en ese entonces. Estaba condenado a la muerte, pero Dios nos salvó. Amén. Nosotros estábamos condenados a la muerte, pero Cristo nos salvó. Amén, hermano. Amén. Nosotros estábamos sentenciados, pero Cristo nos dio vida. Gloria a Dios. Cristo Amén. nos dio esperanza. Sí, sí. Él nos levantó de donde nada valíamos. Él nos perdonó, Él nos santificó y Él nos justificó. Amén. Ese es el amor de nuestro Dios. Amén. Alabado sea su Sí, Señor nombre. Jesús. Entonces, verso 21. Y el 15º del mismo cada año, como días en que los judíos tuvieron, ¿qué cosa? Paz. ¿Quién nos dio paz con Dios, para con Dios? Solo Cristo. Amén. Porque Dios estaba enojado con nosotros por nuestra rebelión, por nuestro pecado. Estábamos separados del Señor. Amén. Pero Cristo nos dio paz, nos reconcilió con Dios. Sí, Señor. Es lo mismo, amados hermanos. Como día en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les cambió, ¿en qué cosa? En alegría. Estaban tristes, iba a haber tristeza, pero Dios lo cambió a alegría. Santo Dios. Amén. Iba a haber muerte y de luto en día bueno, dice, que los hiciesen días de banquete y de gozo, Amén. y para enviar porciones cada uno a su vecino y dávidas a los pobres. Alabado sea nuestro Dios. Amén. En eso Jesús. consistía la fiesta de Purim. Una fiesta de alegría, de regocijo, de cambio, que recordaban, ¿cierto? Oh, cómo Dios nos libró. Si no hubiese sido por Mardoqueo, por Esther, no hubiésemos existido. Pero Dios obró, y por eso que había alegría, Amén. había fiesta, porque habían sido libres, libertados de la misma muerte. Amén. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios. Nosotros también, vuelvo a lo mismo. Estábamos muertos, hermano, Amén. en delitos y pecado. Pero Cristo nos dio vida, y Amén. vida en abundancia. Sí, gloria a A Él Dios. sea la gloria, Amén. la honra, la alabanza, por los siglos de los siglos. Porque Amán, hijo de Amadata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlo. Y así mismo actuó el enemigo. El enemigo, cuando engañó a Eva, cuando engañó a Adán, ¿qué le había dicho Dios a estos hombres, a este hombre, a esta mujer? Le había dicho: de todo lo que está aquí pueden comer. Amén. De todos los árboles que están aquí en el huerto pueden comer. Amén. Pueden alimentarse y vivir de todo lo que está aquí. Pero menos del árbol que está en medio del huerto. ¿Y qué es lo que hizo el enemigo?
el enemigo quería que comieran de ese árbol. Y ahí también el enemigo cumple su labor de hacer caer a Eva para que comiera de ese fruto. Y Eva hace caer a su esposo también, con doble responsabilidad, porque Adán había recibido la palabra de Dios, diciéndole: el día que comáis de este árbol, ciertamente moriréis. Bendito sea Dios. Amén. El enemigo trabaja desde el principio, hermanos, y sigue trabajando en este tiempo. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude, amados hermanos. Amén. Verso 24. Porque Amán, hijo de Amadata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlo y había echado por suerte. ¿Qué quiere decir? Suerte para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Estel vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza, y colgaron a él y a sus hijos en la horca. Ese es el precio de aquellos que se rebelan contra Dios. Por eso dice la Biblia: ay de aquel que hace tropezar a uno de mis pequeñitos. Ay de aquel. Usted que está ahí conectada, conectado, no sea piedra de tropiezo para aquel o para aquella que quiere buscar a Dios. Porque dice: ay de aquel que hace tropezar a uno de mis pequeñitos. Mejor se atase una piedra de molino. Me imagino que es algo muy pesado, donde molían el trigo, me imagino, ¿sí? Muy pesado, y se lanzara al mar, al lago, al río. Mire el ejemplo que Dios pone. Porque Dios vela por sus hijos. Amén. Usted nunca se sienta sola, solo, porque Dios siempre estará ahí con usted. Siempre Dios estará a nuestro lado. Siempre Dios estará ahí para guardarnos, para protegernos, para ayudarnos, para oírnos. Él nunca se aparta de nosotros. Nunca, amados hermanos. Dios. Y Amán ideó un plan terrible, pero cayó sobre él mismo. Y no tan solo sobre él, sino también sobre su familia. Amén. Porque la misma mujer le dijo: hazte una horca y cuelga allí a Mardoqueo. Es decir, toda la familia, él y toda su familia, estaban de acuerdo en exterminar a los judíos. Así es. Pero le salió todo al revés. Porque Dios le dio la victoria a su pueblo. Amén. Sí, Señor Jesús. Y ellos fueron a dar la horca. Y exhibido en la ciudad de Susa. Bendito sea Dios. Dios siempre le va a dar la victoria. Aunque a veces, hermano, hermana, escucha un poquito esto. Aunque a veces tenga que llorar. Aunque a veces a lo mejor tengas que sufrir. Tengas que pasar un poco por el desierto, por el fuego. Pero al final, siempre Dios te va a dar la victoria. Amén. Mientras tú creas, es fácil pasar el desierto y decir: ya no busco más a Dios. Es fácil. La prueba no fue vencida. Pero cuando tú cruzas el desierto, la tormenta, y sigues confiando en el Señor, y logras cruzar la tormenta, y logras cruzar el desierto, y logras cruzar los ríos confiando en el Señor, aunque llegues apenas al otro lado, aunque llegues como los soldados ahí a punta y codo al otro lado, aunque llegues todo moreteado al otro lado, pero llegas con la ayuda de Dios, Amén. Dios te va a dar la victoria. Amén, Señor. Sí, Señor Tendrás Jesús. alegría cuando cruces la tormenta. Amén. Tendrás regocijo cuando cruces el desierto. Tendrás regocijo cuando cruces el río. Pero si tú te rindes, no va a haber nada. Amén. No va a haber nada. Si ahora por alguna razón estás cruzando la tormenta, estás cruzando el desierto, estás cruzando tu prueba, tu adversidad, sigue confiando en Dios. Amén. Sí, Señor. Sigue creyendo en el poder de Dios. Porque Dios te va a dar la victoria. Amén. Aunque tengas que llorar, aunque tengas que lamentarte, aunque tengas a lo mejor que pasar el proceso más amargo, pero sigue creyendo a Dios. Amén. Porque al Sí, final Señor Jesús. tendrás la victoria. Amén. Al final Dios levantará tus brazos y tú dirás: gracias, Señor, Amén. porque he vencido. Gracias, Señor, porque he cruzado la tormenta. No he quedado tendido en el desierto, en el camino, sino he podido cruzar. Gracias, Señor.
y habrá regocijo en tu vida. Amén. Sí, Padre. Habrá alegría porque has podido avanzar. Amén, hermanos. Pero a veces tenemos que pasar la lágrima. Y eso es lo que no queremos pasar. Imagínense el pueblo judío cuando le llegó la noticia que lo iban a exterminar. En ello hubo lamento. ¿Verdad? Amén. Hubo lamento, lágrima, aflicción, dolor. Hermano, yo creo que las madres abrazaban a sus hijos, los miraban y lloraban y decían: Señor, ten misericordia de nosotros. Me imagino el dolor. Ellos lo pasaron. Pero cuando les llega la otra noticia de que pueden defenderse, hay un respiro. Amén. Hay un alivio. Porque aunque van a tener que batallar, van a tener la oportunidad de defenderse. Amén. Sí, Señor Jesús. Y ellos confiaron en su Dios. Y eso es lo bonito de todo. Amado hermano, creer en el Dios que tenemos. Amén. Creer en el Dios que tenemos. Que Dios les bendiga, Dios les fortalezca. Gracias por tu palabra, Señor. Dios le ayude, hermanos amados. Y nosotros también podemos tener una fiesta de Purim, que es una fiesta de regocijo. Pero no solamente un día, 2 días, sino, hermano amado, todos los días de nuestra vida. Mientras adoremos, mientras busquemos el rostro del Señor, mientras cantemos, mientras haya vida y esperanza, mientras Dios nos tenga de su mano y nosotros de la de Él, debe haber regocijo, debe haber alegría. Amén, porque tenemos una esperanza, que nuestro Dios pronto ha de venir. Amén. Sí, Poderoso Señor es el Jesús. Señor, ¿verdad? Amén. Sí, gloria a Dios. Verso 25 ya para ir terminando. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y colgaran a él y a sus hijos en la horca. Por esto llamaron a estos días Purim, por el nombre Pur, y debido a las palabras de esta carta y por lo que ellos vieron sobre esto y lo que llevó a su conocimiento. Los judíos establecieron y tomaron sobre sí, sobre su descendencia, sobre todos los allegados a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está escrito tocante a ellos, conforme a su tiempo, cada año. Amén. Amén. Desde esa fecha, desde ese momento, se implanta una nueva fiesta en Israel, que es la fiesta de Purim, que significa alegría, amén, regocijo, Amén. esperanza, cambio, porque lo que pensaba que iba a estar muerto ahora tenían vida, amén, término de los ayunos en todo el imperio, en todo el reino, comida, amén, alegría, risas. Una de las fiestas más hermosas y más jubilosas, se podría decir, del pueblo judío. Amén. Sí, Señor Jesús. Amén. Sin desmerecer las otras, la Pascua y así un montón de fiestas solemnes, fiestas santas. Y esta, la fiesta de Purim, es una hermosa festividad donde se respira alegría, Amén. donde se respira gozo, donde se respira, hermano, conformidad, donde se respira gratitud, Gracias, Señor. donde se respira ricos olores de comida, amén, de disfrutar con el vecino, porque dice que se compartían la comida con los más pobres, compartían con sus vecinos. Qué hermoso. Que Dios los bendiga. Dios bendiga todos estos mensajes que a través de este tiempo hemos estado ministrando. Todos están en nuestra página de YouTube. Si usted quiere volverlos a escuchar, ahí están. Amén. Paz de Dios para todos. Que esta palabra quede en nuestro corazón. Que corra como ríos de agua viva, amados hermanos. Y todo este acontecimiento termina en una hermosa fiesta llamada la fiesta de Purim. Amén. Ahora, ¿qué pasó con Mardoqueo? ¿Qué pasó con Ester? La Biblia, amado hermano, nos relata ahí en el capítulo 10, hay un trocito muy pequeño, que Mardoqueo fue y llegó a ser el segundo después del rey. Imagínense cómo Dios lo levantó, cómo Dios lo... Fue como un José. Amén. Mardoqueo fue como un José. Esther estaba en el palacio, contenta, feliz porque habían intercedido, habían hecho algo hermoso por su pueblo.
Y Mardoqueo fue levantado, se le entregó a Mardoqueo, ¿cierto? A Esther se le entregó a la casa de Amán, y Amán se la cede a Mardoqueo, y Mardoqueo fue grande en el reino de Persia. Jesús. Fue después de Asuero, del rey Asuero. Eterno Dios, que grande Dios levanta maravilla. al humilde. Amén. Dios levanta, amados hermanos, al humilde. ¿Y dónde estaba Mardoqueo? Era un servidor simplemente a la puerta del rey, a lo mejor el último, a lo mejor aquel que nadie consideraba, que cuando él decía que era judío era mirado en menos. Pero Dios lo exaltó. Y por eso dice la palabra que Dios al altivo lo mira de lejos. Amán fue altivo, arrogante, ¿verdad? Y Dios lo castigó duramente. Pero Mardoqueo fue humilde, se humilló, se vistió de saco, se sentó en ceniza, ayunó, oró, por amor a su pueblo. Y Dios lo exaltó. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros también. Ser humildes, sencillos, esperar siempre en Dios, que Él en su tiempo también nos va a exaltar. Amén. Sí, Señor Jesús. Amén. Él en su tiempo nos va a exaltar, a cada uno de nosotros. Porque usted no sabe qué puede hacer Dios con usted. Dios lo puede usar de una manera poderosa. Bien, hermanos, Dios bendiga esta palabra en vuestros corazones. Amén. Que la paz de Dios sea en vuestras vidas. Y que su palabra siga corriendo como un río de agua viva. Amén. 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 Sí, Señor. Amén. Dios les bendiga.